Club, escrita y dirigida por Alicia Rohrwacher. La Quimera. Arthur posee el don de encontrar tesoros enterrados. ¿Estás soñando? Mi spiace, ma non saprà mai come andrà. Todos cargamos con sueños, aquello que se intenta conseguir, pero que nunca se logra encontrar. ¡El tesoro! La Quimera, de Alicia Rohrwacher. Este fin de semana, en el Cine Club. Más comunicación. Más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. SINDOC, Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile, presenta Voces Académicas. Las palabras y los pensamientos que animan la docencia de la UACH llegan a Radio Universidad Austral de Chile en Voces Académicas. Acompáñenos. Buenos días a todos y todas quienes sintonizan la 90.1 Radio UACH. Iniciamos un nuevo capítulo de Voces Académicas, un programa producido por el Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Hoy día, viernes 13 de septiembre, vamos a estar conversando sobre la negociación colectiva ramal. Para ello vamos a dar la bienvenida a quienes nos acompañan el día de hoy para nutrir esta conversación. Saludamos en primer lugar a quien nos acompaña vía Skype, uno de los abogados del sindicato. Bienvenido, Camilo Jara. ¿Cómo estás hoy día? Hola, Claudia, ¿todo bien? ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Saludamos también a quien me acompaña acá en el estudio, el presidente del Sindicato de Docentes, el profesor Sándor Mulso. Buenos días, profesor, ¿cómo está? Buenos días a todos y todas los radioescuchas de Voces Académicas de la Radio Universidad Austral de Chile, que hay que nunca lo mencionamos, pero este es un portal muy importante de comunicación, ¿no es cierto? Y que lo único que necesita son inversiones para mejorarlo. Claro. Muchas gracias, profesor. Entonces, para dar inicio a esta conversación que, como ya mencionaba, va a ser sobre la negociación colectiva ramal, voy a contextualizar un poco sobre este tema a las y los auditores. El pasado 1 de junio, el presidente Gabriel Boric anunció en su cuenta pública que, en acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, plantean presentar antes de fin de año de este año 2024 ante el Congreso un proyecto de ley para permitir en Chile la negociación colectiva multinivel o ramal. De ahí vamos a hablar en específico la diferencia de estos dos tipos de negociación. ¿Qué contempla permitir la negociación colectiva ramal? Bueno, un documento disponible en el sitio web de la Dirección del Trabajo detalla cómo una de las consignas de la negociación ramal, la posibilidad de negociar colectivamente más allá del lugar de trabajo. Actualmente, los sindicatos se involucran en la negociación colectiva exclusivamente a nivel de empresa. Pero quienes defienden que se migre a lo ramal, defienden que así estas organizaciones se involucren entre varios aspectos en iniciativas que apunten a mejores perspectivas salariales y de distribución de la riqueza. El documento de la Dirección del Trabajo añade que, además de lo anterior, establecería pisos mínimos sectoriales, el fortalecimiento del sindicalismo, una mayor eficacia de la acción sindical y la superación de las restricciones de la negociación a nivel de empresa. También advierte algunas amenazas como la oposición empresarial, resistencias de parte del propio sindicalismo y el riesgo de que un eventual proyecto de ley se desvirtúe en su tramitación. Respecto a las características deseables de un modo de negociación ramal, el documento allí indica que esta plantea que las materias a negociar deben ir más allá de lo salarial, que las organizaciones negociadoras deben ser las más representativas de cada rama, que debería beneficiar incluso a los no sindicalizados, aunque con reparo de algunos dirigentes en caso de que eso debilitar el sindicalismo, y además que el Estado debe tener un rol activo, existiendo distintas visiones sobre su nivel de involucramiento. Entonces, para iniciar esta conversación, vamos a preguntarle a el abogado, uno de los abogados del sindicato, Camilo, si nos puedes contar
¿qué es la negociación ramal? Gracias, Claudia. Mira, la negociación ramal, los abogados de mi generación la conocemos por libro nomás, porque en Chile no existe negociación ramal hoy, sin perjuicio que existió. Ya es un tipo de negociación que fue terminado durante el tiempo de la dictadura. Antes hubo negociación ramal acá. Y es un concepto bien que es totalmente distinto al paradigma actual de sindicalismo que tenemos en Chile. Y se suele confundir con otro tipo de negociación multinivel, ¿cierto? Claro. Otro tipo de negociación interempresa. ¿Ya? Lo que distingue la negociación ramal es que, primero, no se trata de una negociación con distintas empresas de un mismo sector. ¿Ya? Va más allá de eso. La negociación ramal es una negociación que abarca todo un sector de la economía, toda una industria. Y lo otro que lo distingue, ya, que también va muy contra el concepto del sindicalismo hoy, es que beneficia a todos los trabajadores del sector, estén afiliados a un sindicato. ¿Ya? Los toma todos. ¿Ya? Por eso es que cuando tú ves las cifras de países que tienen negociación ramal, Noruega, por ejemplo, tú puedes encontrar que tienen cifras de que el 90% del universo de trabajadores está regido por un contrato colectivo. Es por la negociación ramal. Muchos de esos trabajadores no tienen contratos colectivos interempresas, sino que están abarcados por estos contratos marco, ramales, que son distintos a los contratos colectivos que nosotros conocemos. Por ejemplo, son muy distintos al contrato colectivo que tiene el SINDOC, que es un contrato específico, ¿cierto? Para las características propias del sindicato de docentes con la Austral. Estos son contratos cortitos que tienen principios, tienen como normas muy, muy básicas de trabajo decente. No van a lo específico de la relación entre el trabajador y la empresa con el cual está. Por eso conviven. Convive el contrato ramal con contrato directo con la empresa. Camilo, bueno, acá en Chile se tiende a confundir entonces la negociación ramal con la negociación multinivel. Y de hecho en el anuncio del gobierno se han utilizado ambos términos, por lo cual uno no sabe finalmente por cuál van a optar. Entonces, ¿nos podrías dar las principales diferencias entre cada una de estas negociaciones? Ya lo abordabas recién, pero si nos podrías dar como a más detalle. Sí, mira, bien curioso eso, porque efectivamente el anuncio fue multinivel. Sí. Y este fue un anuncio que se hizo en conjunto con la CUT, ¿verdad? Claro. Se supone que veníamos trabajando con la CUT. Y si tú revisas la página de la CUT, cuando hablan de este tipo de negociación, la hacen sinónimo. Sí. La CUT está hablando de negociación ramal o multinivel. ¿Ya? Técnicamente son distintos, pero en Chile no hay una distinción clara. De hecho, también si uno revisa un trabajo que publicó la Dirección del Trabajo este año, de perspectiva de la negociación colectiva desde la mirada de los dirigentes sindicales, creo que se llama el trabajo, igual tratan indistintamente el concepto de negociación ramal con negociación multinivel. ¿Ya? Técnicamente son diferentes porque la negociación ramal, como te comentaba, es una negociación lo más amplia, ¿verdad?, que abarca todo un sector de la economía. Yo creo que en Chile, ¿cuál sería como el ejemplo de negociación ramal que hay hoy? Es lo que hace la ANEF. Puede que quizá algún otro profesor me diga, no, estás equivocado, pero yo no encuentro que es como lo más cercano, porque la ANEF negocia todos los años para un sector completo de la economía, el sector público, y logra pisos mínimos, ¿cierto? El reajuste del sector público. O sea, eso sería como una negociación más cercano a lo ramal. ¿Ya? Pero la negociación multinivel puede apuntar, por ejemplo, a la negociación entre distintas empresas, que hoy día se puede hacer, no dentro de la negociación reglada, ¿cierto? Porque la negociación reglada solamente directa entre sindicatos dentro de la empresa, pero es una negociación que está dentro de una negociación voluntaria no reglada. Eso sería un tipo de negociación multinivel. Pero técnicamente
difiere de lo ramal, que sería un tipo de negociación multinivel llevado como al ejemplo más, a su extremo más amplio, digamos. Pero, ¿cuál es mi tesis? Yo creo que, ¿por qué el gobierno habló de negociación multinivel y no ramal? Yo creo que uno, es una decisión política, porque la negociación ramal tiene mucha... es recibida con mucha hostilidad de parte del empresariado. Entonces, yo creo que el gobierno no quiso colocarle el nombre de ramal para quizás dar la idea que acá se iban a proponer reformas con una negociación ramal atenuada. Yo creo que por ahí va la explicación. ¿Ya? Porque como te decía, la intención, por lo menos en la doctrina chilena, no es clara. Muchas gracias, Camilo. Camilo, una consulta. Si, por ejemplo, quizás ahí el profesor también nos puede aportar un poco, porque entiendo que usted igual maneja bastante el tema. De hecho, fui al curso que dictó el Ministerio del Trabajo sobre el ramal con todos los sindicatos de la región, que fue una semana. ¿Cuándo fue eso? Yo diría que debe haber sido el año pasado, debe haber sido ya. Ya. Septiembre, octubre, por ahí. Me surge una duda. Si, por ejemplo, se pasara a esta negociación multinivel o negociación ramal, ¿qué pasaría con las negociaciones con la empresa como el sindicato negoció ahora esta última vez? No sé si alguno... ¿no? Camilo. Yo pienso que no son excluyentes. Correcto, no son excluyentes. No son Ya. excluyentes. Esa es una de las cosas interesantes de la negociación ramal, porque hoy día el paradigma es que es un trabajador, un contrato colectivo, ¿cierto? De hecho, si tú te cambias de sindicato dentro de la empresa, pierdes los beneficios que tenías del contrato colectivo anterior y pasas a tenerlos del contrato colectivo del nuevo sindicato, aunque no se permite varios contratos colectivos. Acá son totalmente compatibles porque la negociación ramal, ¿cierto?, te regula como condiciones mínimas de trabajo decente de todo ese sector de la economía. Entonces, por ejemplo, ¿para qué se usa mucho? Es para establecer salarios mínimos. Salario mínimo dentro, no sé, dentro de la minería, dentro de la banca, dentro de la docencia universitaria, o dentro de todos los trabajadores universitarios, horario, jornadas de trabajo, etc. Sería imposible para un contrato colectivo ramal regular cuestiones tan específicas como las que tiene el contrato colectivo del SINDOP. Exacto. Claro. Posible. Entonces, por eso conviven. Una cosa que puedo aportar, es cierto, Noruega tiene un sistema de contratos colectivos generales, ya no sé cómo llamarlo, ramal o multinivel. Yo trabajé en Noruega y recibí esos beneficios. Y no eran menores. Una cosa que nosotros los chilenos, y me disculpa el presidente, ¿no?, y su grupo de asesores, tenemos es de que encontramos ideas brillantes que podrían ser aplicadas a nuestra realidad, pero lo que no se compara son las realidades de los distintos lugares. Por ejemplo, en el caso de Noruega, ellos se pueden dar el lujo de tener para mí es un lujo tener una negociación ramal o multinivel, no sé, independientemente de lo que quieran hacer, porque tienen el piso financiero para hacerla. No sé si ustedes saben, pero tú naces en Noruega y ya tienes tu jubilación pagada, el seguro social, porque lo que hizo Noruega fue invertir todo el royalty y todos los impuestos de la producción de petróleo en el seguro social. Entonces, por supuesto que puedo hacer sueldos mínimos, aumentarlos, darte vacaciones. Por ejemplo, yo tenía un hijo y mi hijo recibió, ¿no es cierto?, aporte del Estado, incluso una vez que yo me retiré de Noruega por 6 meses siguientes, porque esas son las ganancias, los beneficios de este tipo de negociación. Pero Chile, ¿cómo lo va a hacer? A mí me llama la atención la falta de aterrizaje de todos nosotros. Yo también me incluyo en eso. Yo hice un mapa de los aportes industriales de Chile, desde Arica hasta Tierra del Fuego, y cómo esos aportes industriales, digamos, desarrollo industrial, clústeres, ¿no es cierto?, el minero, el pesquero, el textil, el de vinos y qué sé yo, que son clústeres industriales,
y comparé después con la pobreza de esas mismas regiones. Me gustaría que el presidente Boric la viera. Esos datos existen, si lo pude hacer yo de los datos que vienen del gobierno, yo creo que él también los tiene. Y que vea en ese plan qué es lo que realmente está buscando al hacer este tipo de negociaciones colectivas. No, yo no veo la realidad de las provincias mineras, ¿no es cierto?, con las demandas que tienen, con las que tenemos nosotros aquí en Valdivia o en la región de Los Ríos. O sea, no sé si yo estoy hablando fuera del tiesto, pero aquí nosotros en Valdivia, yo creo que todos los sindicatos pasamos por lo mismo. Tenemos que sangrar en una huelga y en que nos quiten los sueldos para llegar a un aumento del sueldo base del 0,0001. En cambio, tú ves en el clúster industrial minero, pelean por, vamos a recibir 20 millones o 30 millones de pesos, que para nosotros es el sueldo de todo un año, para mucha gente, o de 2 años para mucha gente. Entonces, esto lo discutimos en la clase que tuvimos con los otros dirigentes. Lo que más pensamos era, ¿podríamos nosotros en conjunto, en una semana, encontrar puntos comunes en los cuales estamos peleando por lo mismo? La verdad es que es difícil. Dentro de esta región, o sea, esto es chiquitito. Estamos hablando de todo Chile. Honestamente, las aplicaciones de las buenas ideas, particularmente de los países escandinavos, que se supone que son más de izquierda, ¿no? Claro, tú puedes ser comunista, terrorista, mirista, FNP en Noruega y en Escandinavia, porque tienes plata, tienes dinero, tienes divisa. Nadie te va a cuestionar. Aquí nosotros no tenemos nada. El trabajador en Chile empieza dando gracias que tiene un trabajo. Profesor, en el sentido de que, por ejemplo, esta negociación, como explica Camilo, sería por sector. Acá sería, como también lo decía Camilo, los trabajadores de las universidades. En ese sentido, entiendo que la Confederación, o Federación de Trabajadores de las Universidades de Chile ya existe, entonces sí, a ese nivel se tendría que hacer esta negociación si se hiciera ramal. Es problema, y eso por ejemplo, imitaría un poco lo que hablaba Camilo de la NEF. Claro. ¿No es cierto? Y ahí creo que sí, pero por ejemplo, ver las necesidades que tienen los docentes de la universidad, incluso dentro de la universidad tenemos 2 sindicatos. O sea, ese es un tremendo ejemplo. Uh-huh. ¿Por qué tenemos 2 sindicatos si somos todos trabajadores? Porque no tenemos las mismas dependencias, no tenemos las mismas supervisiones y no tenemos las mismas demandas. Por lo tanto, los beneficios que buscamos, por supuesto que son diferentes. Claro. Camilo, ¿te gustaría agregar algo? Sí, mira, aquí hay varios temas, porque un tema es la fragmentación sindical, ¿cierto? Porque el modelo actual de sindicalismo que tenemos es como un sindicalismo competitivo, como que casi el sindicato entra a jugar un rol de competencia con otros sindicatos, y eso es, los abogados que nos dedicamos a esto sabemos de eso, que a veces quedamos en la mitad del sándwich, claro, como se dice. Y la negociación ramal cambia un poco ese paradigma, porque llama a terminar a veces con estos conflictos que son un poco fratricidas. En el fondo todos son trabajadores. Y yo creo que conjuga bien la negociación ramal las necesidades, las particularidades de cada sindicato, que por ejemplo en el caso del Sindoca agrupa a los docentes, el otro sindicato, ¿verdad?, agrupa a los administrativos, sí tienen necesidades distintas. Pero una negociación a un nivel superior, y yo, paréntesis, dudo que este proyecto llegue a avanzar al grado de la negociación ramal. Yo creo que va a ser un nivel menor que eso. Pero tener negociaciones de mayor nivel te permite aglutinar el movimiento sindical. Eso es un punto. Y también te permite que el contrato colectivo, como ocurre en muchos países y de verdad es como de la esencia del derecho del trabajo, sea la fuente primordial del derecho del trabajo. ¿Ya? En Chile, nuestra fuente primordial normativa en lo laboral no son los contratos colectivos, es el Código del Trabajo, ¿cierto?
Y ahí también hay una cuestión política. Yo ayer estaba escuchando una charla del profesor Ugarte, que es un profesor bien reconocido en materia laboral, y él decía que a los políticos tampoco les gusta aumentar el nivel de negociación, ¿ya? Porque en el fondo es una concesión de poder, es una concesión de poder del poder político al poder de los trabajadores. Y también aquí va a haber un tema, ¿ya? Porque si se aumenta el nivel de negociación, llegamos por ejemplo lo más cercano a una negociación ramal, vas a tener la experiencia de otros países, donde los salarios mínimos, donde las jornadas de trabajo, donde los días de vacaciones, el Código del Trabajo queda de fondo, digamos, ¿ya? Queda casi aplicación supletoria, porque estas condiciones mínimas pasan a ser reguladas por los propios trabajadores, negociaciones en las cuales los propios trabajadores tienen poder. ¿Ya? Y el otro tema interesante que yo creo que se plantea acá es el tema de quiénes se sientan a negociar. Claro. Un modelo sería que sencillamente represente la asociación, la federación o el sindicato que tiene la mayor cantidad de afiliados del sector. ¿Ya? Yo creo que eso sería una solución bien simplista, no creo que sea la mejor. Otra alternativa sería que todos los sindicatos del sector, todos los trabajadores del sector se convoquen a votaciones y se elijan representantes conformados por los distintos directorios que formen una comisión de negociación. En fin, hay alternativas, pero yo creo que debería buscarse una opción democrática inteligente. No creo que el número sea el que sencillamente vaya a pensar, porque a veces hay sindicatos que tienen muchos afiliados, pero no son muy representativos del sector o tienen poca actividad también. Y también se ha planteado que sean mesas tripartitas de negociación, o sea, que haya representantes de los trabajadores, representantes del empresariado y también un representante del gobierno. ¿Ya? Ese es un tema que tendría que resolverse por ley. Algunos han dicho que para esto se requeriría una reforma constitucional. Yo no lo creo, no veo por qué. Y el otro tema es el tema de los bordes, que también es una cuestión que debe resolverse. A mí no me parece complejo, la verdad, pero es una cuestión que hay que resolverse. Y con los bordes me refiero a quienes beneficiaría este contrato colectivo ramal cuando hablamos de un sector económico que es súper amplio. Claro. Por ejemplo, no sé, pienso en el sector de la construcción. Hay gente que trabaja en construcción, pero que también tú tienes trabajadores de la construcción que trabajan en minería. Entonces, ¿a quién los regularía, verdad? ¿El sector económico minería o sector económico construcción? Y imagino que esas situaciones difusas igual se pueden imaginar en el mundo universitario. Y hay aquí que se ha propuesto que exista un comité que defina esos bordes. Pero yo el tema de la complejidad no lo descartaría. Yo creo que si hablamos de complejidad en el sistema de negociación, el sistema que tenemos actualmente es complejo. Es tremendamente arreglado, ¿cierto? Es casi como un tablero, ¿verdad? Un juego de mesa donde tienen que Camilo, ¿qué temas se pueden abordar en esta negociación ramal? Ya, es igual es una buena pregunta que caracteriza a la negociación ramal. Y que la diferencia con la negociación interempresa. Porque, bueno, volviendo al ejemplo más cercano que tenemos, el contrato colectivo vigente del SINTOC con la UACH, regula cuestiones propias de los docentes de la Universidad Austral de Chile, las características propias de la Universidad Austral de Chile, por medio de derechos que se han ido generando a través de los años, ¿cierto? El tema de incentivos, publicación de publicaciones académicas, científicas, en fin. Eso un contrato colectivo ramal no te lo va a regular. No. La rama, la negociación por rama, busca cuestiones que hoy día propiamente las entendemos que le corresponden a la ley. Salario mínimo, jornada, días de vacaciones. Son como condiciones mínimas que yo llamaría como estándares de trabajo decente para X industria. Y lo otro interesante que te permite esto es establecer regulaciones que se adapten a cada sector económico.
porque una de las cosas que se le critica mucho por parte del empresariado, de hecho, al Código del Trabajo hoy día, es que cuando sacan alguna reforma, por ejemplo, se empieza a reducir la jornada de trabajo, no sé, el sector hotelero, por ejemplo, el sector de restaurantes, dicen, oye, no están considerando nuestras propias particularidades. Pero por otro lado, para el Código del Trabajo, no es práctico que a través de una regulación legislativa se establezcan condiciones particulares para cada industria. ¿Te das cuenta? Termináis con un Código del Trabajo súper extenso y complejo, que es el que tenemos hoy día, no es un código fácil. Entonces, permite esa flexibilidad, esa adaptación. Y eso te lleva a otro tema también, que son las críticas, ¿cierto? ¿Cuáles son críticas que de parte del... Claro, respecto a eso, porque tú lo dices como estándares mínimos. Entonces me imagino que, por ejemplo, si varios sindicatos de un mismo rubro hicieran esta negociación ramal, me imagino que hay algunos que tienen estándares más altos en cuanto a salario, condiciones laborales. Claro. ¿Qué pasa? Y otra demanda. Claro, entonces, ¿qué pasa ahí? Porque como para que haya una media, las empresas que, por ejemplo, tuvieran estándares más altos que la media, podrían seguir, me imagino que es como de ahí hacia arriba, ¿cierto? Claro. ¿O no? Claro, es que, sí, pues, yo ayer estaba leyendo un paper de la Fundación Libertad de Desarrollo, creo, que explicaba por qué no era bueno avanzar en la negociación ramal desde un punto de vista económico. Y uno de los argumentos que se plantea, yo creo que es un argumento que se va a repetir mucho en este debate, es que si tú estableces como condiciones mínimas de salario, por ejemplo, que es como uno de los principales puntos de una negociación por rama para un sector de la economía, las empresas de mayor tamaño, ¿ya? Y se sostiene que a mayor productividad, ¿cierto?, mejores son los salarios de una empresa. No sé, yo no manejo cifras, puede que sea así. Van a poder cumplir con eso, ya no va a representar un problema. ¿Ya? Y puede que quizás hasta ya cumplan con eso, no sé. Y va a subir mucho la vara para aquellas empresas más pequeñas, que va a ser dificultoso o quizás imposible hacerlo, y va a llevar a la destrucción de esas pequeñas empresas. Entonces la economía va a favorecer, y me estoy aventurando acá con conceptos económicos, pero espero que se entienda lo que digo, que de cierta forma favorecería como a la creación de monopolios, ¿cierto? Beneficiaría a los grandes en perjuicio de los más chicos. ¿Ya? ¿Y qué se dice en contra de eso? Que la negociación ramal tiene sistemas de descuelgue, que se llama. Que bajo ciertas circunstancias, pequeñas, micro o medianas empresas podrían decir: yo no puedo participar de esto, en verdad no tengo las capacidades económicas para hacerlo. Sería un sistema de descuelgue, pero por otro lado también, además de eso, también está el argumento que la negociación ramal, como tú decías, parte de piso. Entonces, si se determina que en determinado sector de la economía los salarios parten de ahí, eso es lo que se regularía. Porque hay sectores para los cuales el salario mínimo vigente hoy es bajo, ¿cachai? No, está por sobre lo que produce ese sector. O sea, muy, muy por debajo de lo que ese sector produce, incluso para las pequeñas. Claro, de hecho se han visto varias críticas respecto a este anuncio de las pymes, respecto a estas condiciones básicas que dices tú que se establecerían, porque las pymes no se pueden comparar con una empresa que tenga miles y miles de trabajadores. Profesor, le pregunto, ¿qué es lo que usted ve como positivo y negativo de esta negociación ramal? He leído bastante y la verdad que no me convence. Ya. Los pros y los cons, por ejemplo, lo que mencionó Camilo, para mí fue una conclusión recurrente de lo que estaba leyendo. Bueno, esto favorece el monopolio. Esto también favorece el monopolio. Esto también favorece el monopolio. Entonces es una rayada de cancha social en un modelo económico neoliberal. Y eso para mí es lo que resume este tipo de acciones que está tomando cualquier tipo de gobierno metido, inmerso en el mismo modelo económico. Tomar, hacer, vender, votar, ¿no?
Y en ese tomar, hacer, vender, votar, hay unos que hacen mucho, que producen mucho y que venden mucho, y otros que, como decía Camilo, toman lo que pueden, producen lo que pueden y venden lo que pueden. Y ahí tenemos las pymes. Entonces, establecer este tipo de ¿cómo se llama? Eh, opción de hacer pensar de que esto es beneficiario para los empleadores, creo que es una mala entrada. Creo que, por ejemplo, yo lo que veo positivo es de que podríamos hacer el ejercicio, todos los sindicatos, y lo que estábamos hablando, ¿no es cierto? Y espero que lo podamos hacer aquí en la región de Los Ríos, y tratar estos temas y vernos, ¿no es cierto? Hacernos una radiografía como sindicato por sector. ¿Qué tan lejos estamos de varas? Aquí no tenemos estatales ni federales, pero pensando un poco como es Gringolandia, ¿no? Las reglas federales son para todo, las estatales son específicas, ¿no? Aquí tenemos el Estado que dicta, ¿no es cierto? Como lo dice ahí, a nosotros nos rige el Código del Trabajo. Pero hay cosas que son por mandato del Ejecutivo, y es aumentar el salario mínimo, ¿no es cierto? Y generar índices que van a modificar las ganancias y las pérdidas de todas estas empresas. Y sería muy interesante que hiciéramos un análisis y lo publicásemos, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de los trabajadores, de la mirada del trabajador, del que viene de día a día, de las 8 de la mañana hasta las 5:30 de la tarde, y ver de qué manera este tipo de esnovismo, para mí, ¿no es cierto?, nos ayuda o no nos ayuda. Yo honestamente creo que desde el punto de vista del trabajador es muy difícil de encontrar muchos puntos en común, a no ser que sea el salario mínimo, la hora mínima de trabajo, los números de días de vacaciones, las fechas de ¿cómo se llama?, de vacaciones regladas por el gobierno. El resto de las otras cosas es demasiado a flor de piel lo que tiene los beneficios de cada uno de los trabajadores de lo que desempeña en esta sociedad. Creo que es también un poco, a lo mejor funciona, pero yo digo que siempre funciona en lugares donde hay plata. Cuando hay plata todo puede hacer cualquier cosa, pero si no tienes recursos y los recursos son limitados, y como decía aquí nosotros, ya estamos, ¿no es cierto?, en el caso de la Universidad Austral de Chile, yo diría, no conscientemente, pero sí peleando por el mismo pedacito de torta que tiene la universidad para darle los beneficios a los trabajadores de la misma universidad, ¿no es cierto?, entre los docentes y los no docentes. Pero es un pedacito de torta, y ese pedacito de torta nos hacemos los locos, pero sacamos tajadas. Ya, nosotros ya nos bajamos con el sueldo, el bono anual extraordinario. Los otros no, pero démosle a los que ganan menos millones, y entonces sacamos un pedazo ¿te das cuenta? Entonces, hay una competencia no declarada, y esa competencia no declarada creo que convive única y exclusivamente por el nivel cívico de los dirigentes de los dos sindicatos. Si no tuviésemos el nivel cívico que tenemos los dos sindicatos, estaríamos en una pelea confrontacional entre los dos sindicatos. Profesor, en ese sentido, ¿usted cree que Chile está preparado culturalmente para este tipo de negociación? Definitivamente no. Camilo, ¿tú qué opinas respecto a eso? Es una pregunta compleja eso de estar preparado culturalmente. Mira, yo creo que la negociación ramal sería capaz de convivir con el modelo actual de negociación que existe. Sí creo que no es el mejor argumento decir que ya tuvimos negociación ramal en Chile para decir que estamos preparados culturalmente hoy, porque las circunstancias económicas, sociales y culturales han cambiado tremendamente. Claro. Sin embargo, sí creo que le hace mucha falta a la cultura sindical en Chile en recuperar una cuestión que es esencial, que es el movimiento de masas, que es el movimiento sindical que no puede estar limitado solamente al sindicato interempresa. Y yo creo que eso es algo que el plan laboral instaló y que ha logrado echar raíces.
y eso es algo que la negociación ramal choca, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a la fragmentación sindical, a la competencia entre sindicatos. Una cuestión que yo también creo que acá está como está generando como resistencia, pero mal entendida, es por ejemplo el tema de la extensión de beneficio, ¿cierto? La extensión de beneficio tiene un propósito antisindical. Claro. Esa es la finalidad de la extensión de beneficio, es darle una herramienta al empleador para extender los beneficios del contrato colectivo a quienes no están sindicalizados, con el propósito de desincentivar la sindicalización. Si eso no, y eso fue un gran logro del Sindoque en esta pasada, de ponerle coto a eso. ¿Ya? Entonces por ahí hay quienes dicen, oye, con estos contratos colectivos ramales habría como una mega extensión de beneficios, porque beneficia a todos los que están sindicalizados. No es así. No pasa por ahí, porque son contratos que te regulan cuestiones mínimas. Sí, yo concuerdo con el profesor Sándor en el tema de la disparidad económica de los sectores. Por ejemplo, no es para nada comparable una negociación ramal en el sector minería con en otro tipo de sectores, en el sector agro, etc. Pero sí, de todas formas, o sea, si no se llega a negociación ramal, yo creo que es fundamental avanzar en subir el nivel de negociación, de poder provocar obligatoriamente, o sea, que salgan de la negociación voluntaria que existe hoy, en niveles más allá de la interempresa, tener mecanismos de negociación que le permitan a los trabajadores poder negociar más allá de solamente con su empleador directo. Mira, un ejemplo que a mí me parece obvio y que no es muy contraargumentable, digamos, es, por ejemplo, aquellos trabajadores que trabajan dentro de un mismo centro comercial, dentro de un mismo mall. Tú ves que tienen necesidades súper comunes. ¿Y cuántos empleadores hay dentro de ese establecimiento? Hoy día no tienen cómo forzar a todo ese conglomerado a negociar con una misma contraparte. Y muchos de esos trabajadores ni siquiera pueden formar sindicatos porque son empresas chiquititas, negocios chiquititos que no alcanzan a tener el mínimo para poder sindicalizarse. ¿Te das cuenta? Entonces, el modelo hoy día, con la fragmentación que existe, no es bueno. Entonces, en eso es algo que hay que avanzar sí o sí. Muchas gracias, Camilo. Camilo, una duda, ¿cómo se debería tratar este tema para que haya este cambio en la legislación laboral? Mira, técnicamente hay quienes sostienen que primero es necesario una reforma constitucional. Yo no creo que sea necesario, yo creo que esa es una postura que parte a raíz de que en la primera propuesta de reforma constitucional, en la pasada, las dos convenciones que existieron y que terminaron con proyectos ambos rechazados, en el primero de ellos, en la primera convención constitucional, estaba en el proyecto de ley la negociación ramal, entre otras cosas, en materia laboral. Entonces, bueno, yo creo que ese proyecto, entre otras cosas, pecó de demasiado ambicioso, porque incluía cuestiones que no era necesario que estuvieran en una constitucional, sino que eran de competencia legal. Yo creo que esa fue una de esas. Y yo creo que quizá a raíz de eso hoy día se está como generando ese debate de que, pucha, si fue rechazado dentro de este proyecto de constitución, es porque para que lo tengamos hoy día también tendría que pasar por una reforma constitucional, que en el fondo, a propósito de ese planteamiento de subir el piso a la cantidad de votos que se requerirían para tener una reforma en este sentido. Técnicamente yo creo que es innecesario. Yo creo que basta con una reforma al Código del Trabajo para introducir esto. Y yo reitero, yo no creo que esta cuestión vaya a llegar al nivel de una negociación por rama. Y quizás no sería conveniente, quizás sería una cuestión sería un cambio demasiado radical, ¿cierto? Estaríamos pasando, porque hoy día estamos en un extremo, eso es innegable, estamos en el extremo de la negociación de tú a tú, ¿cierto? Y estaríamos pasando como al otro límite del espectro, ¿sí? Pero yo sí creo que hay que avanzar.
Hay que De a poco. subir la vara a una negociación que te permita abarcar más empresas que una sola. Muchas gracias, profesor. Le doy el espacio para las últimas palabras. ¿Le gustaría agregar algo? Sí, yo creo que, como dije, yo soy un convencido que no estamos cívicamente educados para tomar este tipo de desafío, pero sí me gustaría solicitar al Ministerio del Trabajo y a los Ceremis regionales de que realmente hagan actividades mucho más específicas sobre lo que significa este tipo de negociación y las dos, ramal y multinivel. ¿Por qué? Porque si nosotros no sabemos, me da la impresión de que están pasando una idea, ¿no? A través de los sistemas del Poder Ejecutivo que van a afectar a toda la clase trabajadora, pero nosotros no hemos dicho nada. Nosotros a nadie nos ha preguntado. Yo creo que deberíamos hacerlo al revés. Partamos de las bases, enséñennos, no nos mantengan ignorantes de nuestros derechos como trabajadores. Enséñennos. Ustedes están pagados por nuestros impuestos en esos ministerios. Hagan su pega, enséñennos, háganos clases. Y no una vez al año, 2 por semestre, porque no todos podemos tomar los cursos cuando ustedes nos dicen. Y tenemos centros de formación técnica por todos lados en Chile. ¿Por qué no hacemos uso de esos centros? Y enséñennos, instruyannos, si no somos tontos. Sabemos leer. La gracia es que trabajamos al mismo tiempo y al mismo tiempo tenemos que hacer este trabajo solidario como directivo de los sindicatos. Pero si el Ministerio del Trabajo no nos ayuda, el Código del Trabajo no es tan amigable con los empleados. Eso lo sabemos todos. Bueno, el Ministerio del Trabajo haga su pega, haga un plan nacional general a todos los niveles para poder instruirnos nosotros y tomar una decisión. La idea de este ramal es aumentar el poder político de los sindicatos, tampoco estoy de acuerdo. Esto no se trata de una fuerza política, se trata de mejorar las condiciones laborales de todos y todas los trabajadores y trabajadoras. A nosotros, honestamente, no nos interesa ser senadores ni diputados. Queremos que cuando yo pase un tercio de mi vida entregando una capacidad que tengo, que me la remuneran en papeles y en moneda, lo haga de la mejor manera posible, cosa que yo pueda ser feliz en mi casa y todos podemos ser felices en nuestras casas, pero ayúdennos. Nosotros trabajamos solidariamente. Siempre se habla de los sindicatos que son solidarios. ¿Y quiénes me los dicen a mí esto? La gente que no está en el sindicato porque se llevan los beneficios igual cuando hacen las extensiones. Ah, no, es que ustedes son solidarios. O sea, es una manera como decirme, tú eres comunista, o tú eres socialista, o tú eres de izquierda. Ese es mi llamado. Ministro, Seremi, hagamos las clases, enséñennos. Ustedes tienen las herramientas, ustedes tienen las fuentes y el billete para que nosotros podamos asistir. Tenemos que hacer actividades, cosa de que todos los dirigentes de los sindicatos de la región de Los Ríos nos juntemos más seguido. Y eso realmente lo puede apadrinar el Ministerio del Trabajo. Escuchábamos entonces a Sándor Mulsow, presidente del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Camilo Jara, ¿nos podrías dar las últimas palabras y si quisieras agregar algo? Sí, miren, como yo partí diciendo, este tema de la negociación ramal, los abogados de mi generación, es una cuestión que igual es por libro, ¿no? ¿Cachai? Una cuestión totalmente nueva en la práctica, ¿ya? Quizás hay colegas del sector de la minería que se han visto enfrentados a negociaciones más amplias, ¿ya? Pero generalmente uno conoce negociaciones interempresas y está acostumbrado a este sistema de fragmentación sindical. Pero sí, yo creo que, vuelvo a reiterar, yo creo que es súper importante avanzar en un movimiento sindical que tenga mayor amplitud. ¿Ya? Y esto fue uno de los eslóganes de los mayores sindicalistas que hemos tenido en Chile
Clotario Blest, ¿cierto? Sin ir más lejos, esa era su visión. Y fueron tiempos en los que se lograron conquistas laborales que sobreviven al día de hoy, pero que hoy día también están en la pitilla, digamos, ¿cierto? Hoy día la laboralidad está en crisis. Exacto. La informalidad laboral está aumentando tremendamente, las contrataciones a honorarios se empiezan a volver la regla, la economía de aplicaciones, ¿verdad? O sea, uno ve trabajadores en condiciones tremendamente precarias, haciendo repartos de delivery que abarcan a los sectores más vulnerables de la población, migrantes irregulares, gente sin educación universitaria, etcétera. Y ahí tú te das cuenta que hay falta sindicalismo. O sea, ahí el gobierno es impotente para entrar a regular esa situación y lo mostró con estas últimas leyes que intentaron regular ese sector de la economía. No sé, pero hay falta sindicato. Falta poder de los trabajadores. Y yo creo que aumentar el nivel de la negociación es súper importante. Y ahí un llamado en el que me incluyo, un llamado que me incluye a formarse al respecto, como dice Sandor. Claro, quizás no esperar tanto como el traslado o el apoyo de parte del gobierno, quizás no sea su principal interés. Sino que quizás a través del mismo movimiento sindical hacerlo. O sea, no solamente para esta invitación que me hicieron hoy día a la radio, que agradezco mucho, cuenten conmigo para otro tipo de instancias de formación. Previamente yo también tengo que estudiar, porque no voy a llegar a puro chamullando, ¿no? Sí, algo. Igual estuve leyendo anoche hasta como a las 3 de la mañana estas cuestiones. Sí, no, sí, de hecho, la Claudia me dijo y yo empecé a estudiarlo, porque es algo, una cuestión no es algo que uno tenga, que uno haga todos los días, te das cuenta, no es que me inviten a hablar de despidos, de vulneraciones de garantías fundamentales, que es algo que uno estudia en la U, pero practicas a diario. Entonces, yo puedo hablar con libertad, con propiedad de eso, esto es una cuestión que yo tengo que estudiar. Exacto. Y estoy seguro que otros colegas también tienen que hacerlo. Muchas gracias, Camilo. Profesor, ¿quiere agregar algo? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con Camilo, pero insisto, mi experiencia, ¿no es cierto?, ya llegando a los 70 años, me dice de que las cosas las cosas formativas que no son remuneradas, es difícil hacerlo, incluso dentro de una misma empresa, cuando te dicen que tienes que tomar tal y tal curso, y va arrastrando las patas, ¿no? Porque lo están sacando de su sistema de confort. Creo que tiene que ser un efecto más activo desde de los gobernantes. Insisto, el ministro del Trabajo debería, ¿no es cierto?, tomar la iniciativa en este tipo de actividades para formar a los trabajadores, no solamente a los de los sindicatos, sino a los trabajadores en completo. Y para eso, ¿no es cierto?, necesitamos el apoyo, porque no todos los trabajadores tienen fondos, como tenemos el sindicato docente. Muchos trabajadores pelan el ajo, ¿no es cierto?, para poder venir aquí a Valdivia a una reunión del ministerio, y tienen que firmar 7 papeles o 8 papeles para poder salir. Entonces, imagínate si vamos a hacer eso dentro de las horas de trabajo. Yo ya me imagino cómo se van a oponer todos los empleadores. No, tiene que ser una cosa que tiene que venir orquestada desde el Ejecutivo. El Ejecutivo es quien nos representa. Nosotros le dimos el voto a esta gente. Y esta gente lo que tiene que hacer, si quiere implementar este tipo de iniciativas que van a modificar las condiciones de entendimiento entre el trabajador y el empleador, tienen que no lo pueden llegar y hacer y esperar que nosotros nos pille por sorpresa. No, instruyannos, enséñennos. Ustedes tienen la herramienta y ustedes tienen la fuente y los recursos. Eso. Muchas gracias, profesor. Entonces, agradecemos la participación de Camilo Jara, agradecemos también la compañía del profesor Sandor, presidente del Sindicato de Docentes, y así despedimos este programa. Las y los invitamos a seguir las redes sociales del sindicato como SindocWatch en todas las redes sociales, y nos vemos en una próxima ocasión, un próximo viernes, no el próximo, pero el que viene.
Y antes de que se vayan, que pasen un muy buen 18 de septiembre, olvídense, diviértanse con su familia, jueguen con sus hijos, tengan tiempo de calidad, aunque sea cortito, aunque tengamos problemas la semana que viene, y el mes que viene, y el semestre que viene en nuestra universidad, no pasemos eso a nuestra familia y alegrémonos un poco. Muchas gracias, felices fiestas a todos y todas y nos vemos en una próxima ocasión. Chao. Chao, Camilo. Chao, Sandro, que estén bien. Muchas gracias por su atención. Voces Académicas. Un programa del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile. Sigue en sintonía de Radio Universidad Austral de Chile. 90.1 FM.